El ambiente en el gran salón cambió en el instante en que Catherine cruzó la puerta, llevando en la cabeza una de las joyas más valiosas y personales de Diana, su tiara más querida. Aquella no era solo una joya real más, no era un simple adorno brillante, era un símbolo cargado de recuerdos, de heridas no sanadas y de una fuerza emocional difícil de ignorar. Desde el otro extremo de la sala, Camila lo notó enseguida. Algo en su interior se quebró en ese instante. Para ella, fue como revivir una historia dolorosa que creía enterrada, un déjà vu público e inesperado. En su mente, esa tiara jamás debió terminar en manos de Catherine. Entonces, ¿por qué Kate la llevaba esa noche? ¿Quién le había dado permiso? ¿Con qué intención? Para Camila, ese gesto fue más que provocador. Fue una señal clara de que algo se avecinaba. Y a partir de ahí, nada sería igual. Acompáñanos mientras desentrañamos lo que realmente significó este momento para el delicado equilibrio dentro de la familia real. Una nueva página en la historia de Diana, escrita en silencio y con piedras preciosas. Aquella noche estaba pensada para seguir el protocolo habitual, una elegante cena en el Palacio de Buckingham, con invitados de alto nivel provenientes de distintas partes del mundo. Todo parecía salido de un cuento real, mesas impecables, cubiertos de plata brillando bajo la luz de imponentes candelabros, y cada rincón impregnado de historia y etiqueta. Los miembros de la realeza se preparaban para recibir a los asistentes, vestidos con sus trajes más sofisticados, proyectando dignidad y tradición. Pero justo cuando la princesa Catherine hizo su entrada al salón, algo inesperado sucedió. Todas las miradas se dirigieron hacia ella en cuestión de segundos. Su vestido era espectacular, sí, pero fue la tiara sobre su cabeza la que capturó la atención de todos. Se trataba de la famosa tiara de nudos de amor, una pieza que representaba mucho más que elegancia. Aquella joya había sido vista antes en retratos y en eventos de antaño. Sin embargo, en esta ocasión, el modo en que Catherine la lucía, la forma en que caminaba con ella, hizo que el salón entero contuviera el aliento por un momento. Esa tiara había sido de Diana. Era una de las piezas más íntimas y representativas de su estilo, de su presencia. Verla de nuevo, ahora en la cabeza de Catherine, no solo aportó belleza a la velada, sino que trajo consigo un torrente de emociones del pasado. Quienes aún recordaban a Diana sintieron un estremecimiento profundo. Durante unos segundos, el aire en el salón pareció espesarse, volverse más denso. Algunos sonrieron, intentando suavizar la tensión. Otros intercambiaron miradas silenciosas. Aunque las conversaciones continuaron como si nada, la tiara ya había hablado sin pronunciar una sola palabra. Diana seguía presente. Poco después, hizo su entrada la reina Camila. Se veía impecable, serena, con su propia tiara colocada con precisión. Su vestido le sentaba bien, su sonrisa transmitía seguridad, al menos en apariencia. A medida que avanzaba por el salón, hubo un ligero cambio en su paso. Su andar se hizo un poco más lento, su sonrisa perdió fuerza, aunque intentó mantenerla. Quienes estaban más cerca de ella lo notaron de inmediato. Era evidente que ya había visto la tiara sobre Catherine. Intentó apartar la mirada rápidamente, pero sus ojos la traicionaron. Ese fugaz instante la descolocó. Continuó caminando, sí, pero con menos energía. La carga del pasado se había colado en la sala sin invitación, llevada por un objeto que parecía tener voz propia. Esa tiara no era cualquier adorno. Había pertenecido a la mujer que marcó un antes y un después en la historia moderna de la monarquía británica. Para Camila,
Ese objeto despertó viejos fantasmas que quizás llevaba años intentando olvidar. A pesar de que la cena siguió su curso, con discursos y brindis cuidadosamente planeados, algo había cambiado tras bambalinas. El ambiente se volvió más espeso, más incómodo. Las personas que conocían bien el funcionamiento interno de la familia real captaron las señales con claridad. Notaron cómo algunas miradas duraban más de lo normal, cómo ciertas conversaciones parecían forzadas, sin naturalidad. Esa tiara no solo brillaba, tenía un mensaje poderoso. En el Palacio de Buckingham, nada se elige al azar. Cada vestido, cada accesorio tiene un propósito. Algunas piezas son solo bonitas. Otras, como la tiara de nudos de amor, guardan historias profundas. Catherine, al llevarla, sabía lo que significaba. No fue un gesto vacío. Con ese acto, no solo rindió homenaje a Diana, sino que asumió un papel cargado de simbolismo, memoria y emoción. Un movimiento que nadie pudo ignorar. Para Camila, fue un momento difícil. Por más firme que pareciera su posición como reina consorte, había verdades que ni su título ni su corona podían borrar. Hay recuerdos que resisten al tiempo, y uno de ellos lleva el nombre de Diana. La tiara fue como un espejo del pasado. Reflejaba una época en la que Diana tenía en sus manos el corazón de toda una nación. Y aunque ella ya no estuviera, esa conexión seguía viva, ahora a través de Catherine. El brillo de los diamantes atrapaba la luz con una elegancia que parecía casi irreal, pero lo que verdaderamente iluminaba el salón no era su belleza, sino lo que representaba. Esa tiara hablaba sin palabras: lealtad, amor, pérdida y una profunda memoria colectiva. Para Camila, quien había dedicado años a construir y mantener su imagen pública, la presencia de esa joya era como una sombra persistente, una que se negaba a disiparse por completo. Catherine la lucía con naturalidad y gracia, pero también con intención. No era solo una elección de estilo para una cena real. Era un gesto calculado, un mensaje envuelto en joyas antiguas y enviado directamente a través de generaciones. Y cada persona en aquella sala, especialmente Camila, lo captó al instante. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué mensaje traía consigo esa tiara? Vamos a descubrirlo. Para la mayoría, la tiara de nudos de amor parece simplemente una pieza magnífica de la joyería real, diamantes resplandecientes bajo las lámparas de palacio, símbolo de elegancia y distinción. Pero para la reina Camila, esa pieza cargaba mucho más que valor material. Para ella, representaba todo aquello que le fue negado durante tanto tiempo. Eran sueños que observó desde lejos, puertas que siempre se mantuvieron cerradas, sin importar lo lejos que hubiese llegado. Aquella tiara había pertenecido a la princesa Diana. La usó en momentos clave de su vida pública, cuando tenía que mostrarse fuerte pese al dolor que llevaba dentro. Con el tiempo, dejó de ser simplemente una joya. Se convirtió en una extensión de su historia, una parte de su identidad. En ella se guardaban recuerdos de su resiliencia, de su tristeza y de la manera en que caminaba erguida, bajo la mirada implacable del mundo. Los años pasaron, pero el significado detrás de la tiara de nudos de amor no se desvaneció, y cuando Catherine apareció con ella durante aquel importante evento real, no solo brilló, revivió la memoria de Diana. Fue como si el pasado irrumpiera en el presente sin previo aviso. Para muchos, fue inevitable ver a Diana reflejada en ese momento, como si la princesa del pueblo estuviera, de algún modo, otra vez allí, amada, inolvidable. Y ahí estaba Kate Middleton, una vez más, imposible de ignorar, resaltando entre todos, no solo por su porte o su vestido,
sino por esa tiara que contaba una historia silenciosa. Quien la miraba detenidamente podía ver más que una joya, veía la sombra del poder de Diana. Aquella tiara le daba a Catherine un aura de fuerza. Incluso si alguna vez se sintiera herida o presionada, con ella parecía invencible. Para Camila, observar todo eso debió ser como recibir un recordatorio doloroso. Hay legados que no se desvanecen con el tiempo. Su lugar dentro de la historia real siempre había sido complicado, marcado por años de crítica, rumores y comparaciones. Incluso ahora, siendo reina consorte, el pasado seguía envolviéndola. La aceptación pública nunca fue completa, y muchos aún la medían en contraste con la mujer que vino antes. Ver a Catherine tan admirada, tan querida, usando una joya que alguna vez perteneció a Diana, debió sentirse como un mensaje enviado directamente hacia ella. Un mensaje silencioso, sí, pero lleno de significado. El vínculo entre Diana y el pueblo seguía intacto. Ese tipo de mensajes no se dicen en voz alta, pero permanecen flotando en el aire, invisibles, pero innegables. Tras la muerte de la reina Isabel, la tradición dictaba cómo debía dividirse su joyería privada. Camila, por rango, tuvo el privilegio de elegir primero. Fue una decisión basada en reglas, no en afectos. Nadie imaginaba otra cosa. Todos esperaban que escogiera la tiara de nudos de amor, por su simbolismo y su esplendor. Pero no fue así. La pieza fue entregada a Catherine, y nadie lo vio venir. Incluso entre los más cercanos a la realeza, hubo sorpresa. Todos asumían que Camila la tomaría sin pensarlo, pero la decisión ya estaba tomada, en silencio, quizás desde mucho antes. Y con ese único gesto se movió algo más profundo de lo que cualquiera hubiera podido anticipar. Según expertos en la realeza, la reina Isabel mantenía un profundo respeto por Catherine. Con el paso de los años, su relación se volvió cada vez más cercana, más personal. La reina, ya en su madurez, habría visto en Catherine a alguien con la sensibilidad y la entereza para llevar adelante el espíritu de Diana, pero con su propia identidad. Tal vez esa visión fue la que influyó en la decisión final sobre el destino de la tiara. Porque cuando Catherine la lució, no se trató solo de una cuestión de protocolo ni de moda. Sobre su cabeza no descansaban únicamente diamantes. Cargaba con una memoria, un lazo emocional y una historia que todavía palpita en los corazones de millones. Al verla, la gente no solo observaba a la futura reina, sentían, casi con certeza, que Diana estaba presente de nuevo. Esa sensación no puede fabricarse, no se hereda con títulos ni se impone con poder. Es algo que simplemente se siente y el pueblo lo reconoce cuando lo ve. Camila, por supuesto, sigue llevando joyas reales. Aparece en actos oficiales con elegancia y dignidad, cumpliendo su rol con firmeza. Pero el vínculo emocional que el público ha creado con Catherine, especialmente cuando lleva piezas como la tiara de nudos de amor, va mucho más allá de la apariencia. La historia de esa joya aún conmueve. Habla sin emitir sonido, y en su silencio recuerda a todos que el recuerdo de Diana sigue vivo, no solo en libros o retratos, sino en los pequeños gestos, en las elecciones simbólicas, en lo que una mujer transmite a otra. Aquella noche en el palacio fue mucho más que una cena real o una celebración formal. Fue una velada en la que el pasado y el presente se rozaron sutilmente, dejando huellas. Para Camila, ver esa tiara tan cerca quizás despertó emociones que llevaba años guardando bajo llave. Fue como una confirmación silenciosa de algo que, en el fondo, siempre supo, pero nunca quiso enfrentar del todo, que hay papeles en la historia que simplemente no le corresponden,
por mucho que haya ascendido en la jerarquía real. La tiara ahora pertenece a Catherine y permanecerá con ella. Dentro de las tradiciones de la monarquía, cuando una joya de esa importancia pasa a una nueva dueña, ya no es solo una reliquia, se convierte en parte del relato de quien la lleva. Así, la tiara de Diana sigue su recorrido, no solo como una joya de la corona, sino como un símbolo viviente del amor, del dolor, del legado y de todo lo que fue y sigue siendo la elegida por el pueblo. Con el tiempo, muchos comenzaron a creer que la reina Isabel había tomado una decisión personal al entregar esa tiara favorita de Diana a Catherine, como si quisiera honrar a la mujer que había llevado una carga tan inmensa dentro de la familia real. Otros aseguraban que la joya ya le había sido prometida a Catherine mucho antes de que Camila pudiera revisar la colección real y escoger sus piezas. Fuera cual fuese la verdad, el resultado fue claro y definitivo. La pieza más significativa y emocional de la colección ya no estaba disponible para nadie más. Ahora pertenecía a Catherine. Y cuando las imágenes de ella luciéndola empezaron a circular por Internet, las reacciones no tardaron en llegar. Comentarios, elogios, recuerdos inundaron las redes. La gente la miraba y veía algo familiar. No solo era el parecido físico con Diana, era su porte, la forma en que soportaba el peso de esa joya, la manera en que se movía con esa historia sobre sus hombros. Para el público, no hacía falta explicación. Fue como si algo se hubiese decidido sin palabras, solo con la mirada. La tiara había elegido a su nueva portadora, y desde ese momento todo cambió. Para Camila, debió sentirse como si algo importante, algo largamente esperado, se le escapara de entre los dedos. Después de tantos años intentando ganarse un lugar, de trabajar para ser vista con respeto y legitimidad, ahora tenía que observar cómo la atención se desplazaba hacia otra figura, una mujer que, al usar la tiara de Diana, capturó el corazón del público de inmediato. Los analistas de la realeza entendieron el mensaje sin dificultad. Catherine no estaba solo usando una corona, parecía una futura líder. Su presencia en aquel evento envió un mensaje potente, más potente de lo que muchos imaginaron. Camila podía estar junto al rey, luciendo su propia corona, sosteniendo su título, pero en ese momento no generaba la misma energía. No era una cuestión de competencia directa, sino de una transformación más sutil pero inevitable, un cambio de influencia que nadie podía ignorar. Camila tenía la posición, pero Catherine tenía a la gente, y en el mundo de la realeza, ese tipo de apoyo suele tener un peso decisivo, un peso que, a veces, supera incluso al de la corona misma. La tiara no solo descansaba sobre la cabeza de Catherine, de algún modo, también se había alejado de Camila. Ese cambio ocurrió sin palabras, pero con una intensidad imposible de negar. Era más que una joya, era una señal de que algo dentro de la familia había cambiado, y lo que vino después dejó aún más claro hacia dónde se estaba inclinando la balanza del corazón popular. Aunque Camila no dio un paso atrás, sí reaccionó. En el siguiente gran evento oficial, quiso dejar claro su lugar. Salió con determinación, segura de sí misma, vestida con esmero y llevando una tiara de peso simbólico, la tiara Girls of Great Britain and Ireland. Aquella joya, una de las más queridas por la reina Isabel II, estaba cargada de historia. Era más que una pieza brillante. Representaba décadas de tradición, continuidad y autoridad dentro de la monarquía británica. Al colocársela, Camila envió un mensaje claro. Ella también podía representar la fortaleza, la línea sucesoria y el legado real.
posó para las fotografías, sonrió y mantuvo la cabeza erguida con orgullo. Pero algo no funcionó del todo. A pesar del fulgor de los diamantes y del profundo valor histórico de la pieza, la atención del público no se quedó con ella. Se deslizó, casi sin esfuerzo, de regreso hacia Catherine. Incluso con todo el esfuerzo de Camila por reafirmar su posición dentro de la familia real, las miradas seguían buscando a esa mujer que, paso a paso, había entrado en la sombra de Diana y había empezado a hacerla suya. Los aplausos, los elogios, los flashes de las cámaras, todos giraban hacia Catherine, quien no necesitaba imponerse ni destacar con fuerza. Había conquistado su lugar sin presión, sin dramatismo. Ese cambio no se dio con discursos ni declaraciones, se dio con símbolos. Y en el mundo de la realeza, los símbolos dicen más que cualquier palabra. Camila llevó una de las tiaras más antiguas y valiosas del tesoro real, pero no generó la misma emoción. Nadie comentaba demasiado sobre las piedras o las mujeres ilustres que la habían usado antes. En cambio, los ojos seguían clavados en Catherine, con la tiara de Diana brillando con una luz que parecía revivir memorias. Lo que conmovía no era el precio de la joya ni su resplandor, sino lo que representaba. En ese instante, la corona de Catherine transmitía algo más profundo. La de Camila, por muy cargada de historia que estuviera, no lograba tocar las emociones de la misma manera. Y lo que lo hacía aún más difícil para Camila era la naturalidad con la que todo le salía a Catherine. Nada parecía forzado. No había esfuerzo visible, simplemente caminaba en su papel, y todo parecía encajar a su alrededor. Esa facilidad le daba más fuerza al momento, y cuanto más crecía la atención hacia Catherine, más evidente se hacía el significado del cambio que estaba ocurriendo, porque, al final, no se trataba solo de joyas, se trataba de lo que esas joyas habían llegado a simbolizar. Más allá de las coronas y los títulos, lo que realmente impactaba era el significado emocional. Camila había querido ocupar el centro de la escena, mostrar su fuerza, pero otra ya estaba brillando sin buscarlo. Catherine no pidió nada, no explicó nada, simplemente apareció con la tiara de Diana, y todo cambió a su alrededor. Ese instante despertó algo en la gente, una reacción directa, emocional, profunda. Se notó en las miradas, en los susurros, en los titulares del día siguiente. El público no solo la admiraba, la sentía cercana. Camila, por su parte, estaba allí, con todo el estilo que se espera de una reina consorte. Su corona era imponente, su atuendo impecable, pero no había emoción detrás. Se notaba, sí, pero no conmovía. Nadie se detenía a contemplarla, aunque ella tenía el título más alto, ganado tras años de deber y perseverancia. Parecía caminar detrás, no al lado. Había una distancia entre lo que esperaba recibir y lo que la gente estaba dispuesta a darle. Catherine no intentó brillar más que nadie, pero solo con llevar la tiara de Diana atrajo las emociones del público hacia ella, y el contraste se volvió aún más marcado. Camila tenía el poder. Catherine, en cambio, tenía el cariño, y en la realeza, donde los símbolos significan tanto, esa diferencia se volvió imposible de ignorar, porque en la monarquía, las tiaras no son solo ornamentos hermosos. Cada una lleva consigo un mensaje, un lugar, una historia. Representan deber, estatus y legado. Su uso sigue un protocolo estricto. No se escogen al azar ni se intercambian según gusto. Son entregadas personalmente por el monarca. Y cuando una tiara cambia de manos, lo hace para siempre. Cuando la tiara de nudos de amor fue entregada a Catherine, se convirtió únicamente en suya.
No era una pieza que pudiera compartirse ni prestarse por una noche. Camila no tendría jamás la oportunidad de usarla, ni siquiera una sola vez. Esa era la regla, firme e inquebrantable. Y es que estas joyas no son objetos comunes. Dentro del mundo real, cada una está cargada de estructura, de significado, de silenciosos códigos de poder. Ponerse una tiara no es simplemente adornarse, es una declaración de identidad, de posición y de legado. También hay reglas estrictas sobre el cuándo y el dónde. Solo pueden ser usadas después de las 5 de la tarde y únicamente en eventos de altísima formalidad, cenas de estado, bodas reales o ceremonias oficiales de primer nivel. Así que cuando Catherine apareció luciendo la tiara de Diana, no lo hizo solo por estética o protocolo. Su elección respetó la tradición, sí, pero también trajo consigo una poderosa carga emocional. Cada vez que una tiara aparece, se envía un mensaje, y los mensajes más potentes vienen siempre con la primera vez que una mujer la lleva. Diana vivió ese momento en su boda. Catherine lo siguió, y Meghan también. Esos no fueron gestos casuales, sino momentos que marcaron el ingreso real, oficial, a la historia viva de la monarquía, porque una mujer no solo se casa con un príncipe, entra en un linaje. Esa primera tiara la sella para siempre dentro de esa narrativa. Camila no tuvo esa entrada simbólica. Para cuando se colocó su primera tiara, muchas decisiones ya estaban tomadas, y la única pieza que quizás deseaba más que ninguna otra, la tiara estrechamente vinculada a Diana, ya estaba fuera de su alcance. Al ser otorgada a Catherine, aquella puerta se cerró para siempre. Camila no podía pedir prestarla, ni lucirla una sola vez para una foto. Ese capítulo ya había sido escrito, sin incluirla. Aunque hoy lleve el título de reina, hay símbolos en la monarquía que ningún cargo puede modificar. La tiara de nudos de amor no es solo un conjunto de diamantes. Es la historia de Diana. Y ahora reposa en la cabeza de Catherine. Ese peso simbólico no se mueve, no se presta, no se transfiere. Incluso cuando llegó el gran momento de Camila, cuando intentó avanzar y consolidar su presencia, terminó sin querer realzando más aún a Catherine. La comparación no le favoreció. Catherine parecía representar el futuro. Camila, el pasado que intentaba mantenerse a la par. Los aplausos no fueron igual para Camila. El cariño del público no surgió con la misma fuerza. A pesar de los años difíciles que había enfrentado y todo lo que había demostrado, el amor profundo que Catherine inspiraba seguía fuera de su alcance. Y al final, fue la tiara la que contó la historia mejor que cualquier palabra. Cuando Catherine la llevó, algo cambió en el ambiente. La memoria de Diana se alzó nuevamente, esta vez a través de alguien que ya era muy querida por el pueblo. Ese instante no solo trajo el pasado de regreso, le dio un nuevo aire, una nueva vida. Y allí estaba Camila, impecablemente vestida con todo el esplendor real, observando cómo se abría un nuevo capítulo, sin ella. No porque le faltara mérito o esfuerzo, sino porque los símbolos ya habían elegido dónde posarse. Hay cosas dentro de la realeza que no pueden forzarse, encuentran su lugar de forma natural, y todo eso quedó claro por una sola razón: el lugar donde se aloja el corazón del pueblo. No importaba cuántos títulos ganara Camila, ni cuánta visibilidad lograra, ni cuánta autoridad adquiriera. Nunca logró salir completamente de la sombra de Diana, porque Diana no solo dejó recuerdos al partir, su historia se quedó con la gente. Su vida, su dolor y su bondad permanecieron grabados en quienes la vieron crecer y sufrir bajo los reflectores reales. Ese relato nunca desapareció. Continuó a través de las causas que ella apoyó,
los gestos que marcó y las piezas de la realeza que aún hoy la evocan. Cada vez que Catherine la lleva, las miradas se detienen. No ven solo diamantes, ven lo que significan. Esa tiara, que alguna vez adornó la cabeza de Diana, no perdió su esencia con el paso de los años. Al contrario, ganó más peso. Cuando la gente la ve en la cabeza de Catherine, siente que la historia cobra vida de nuevo, no de forma dramática, sino como un acto de reconocimiento silencioso. En Catherine, muchos ven algo de Diana, su corazón generoso, su dignidad bajo presión, su elegancia que nunca se quiebra. Catherine nunca intentó imitarla, ni siquiera buscó esa conexión. Con cada visita solidaria, con cada instante en que supo mantenerse firme en medio de tiempos difíciles, Catherine fue construyendo, paso a paso, una imagen sólida ante el público. No buscó destacar, no pidió aprobación, ni trató de ganarse el cariño por la fuerza. Simplemente se mantuvo constante, respetuosa, discreta, y permitió que la gente la conociera a través de gestos pequeños, auténticos. Así, con el tiempo, se ganó el corazón del pueblo. No fue por grandes discursos ni por gestos dramáticos. Fue por su fortaleza silenciosa, su bondad genuina, su forma de estar presente sin imponerse. Camila también trabajó duro. Nunca faltó a los actos, acompañó al rey, aprendió a ubicarse en el lugar correcto, a saludar con la mano, como dicta el protocolo, a caminar como una verdadera figura de la realeza, pero siempre parecía haber algo que faltaba. Incluso cuando fue coronada como reina, se notaba cierta distancia entre ella y la gente. No era una frialdad explícita, pero tampoco se sentía un calor verdadero. Cumplía el rol, sí, pero no llegaba al corazón. Esa brecha se hizo aún más evidente el día en que Catherine apareció llevando la tiara de los nudos de amor. Aquella tiara no solo brillaba, evocaba una memoria. Transportaba a todos a los años en que Diana la usó, cuando su presencia marcaba época. Y al verla ahora sobre la cabeza de Catherine, no se sintió como un capítulo cerrado, sino como uno que seguía escribiéndose. Era como si esa historia no hubiera terminado, sino que hubiera encontrado una nueva portadora, una mujer que no la forzó, sino que creció dentro de ese símbolo con naturalidad. Ese sentimiento no tenía que ver con reglas ni con tradiciones. Era algo más profundo. Se trataba de quién encajaba realmente con el momento. Aunque Camila estuviera al lado del rey, cumpliera con los deberes reales y llevara la corona oficial, no podía sostener lo que Catherine ya llevaba con fuerza, el cariño auténtico del pueblo. Catherine no ocupó ese lugar con ruido ni con estrategias, sino con esa fortaleza suave que una vez también atrajo al mundo hacia Diana. Este cambio transformó el significado mismo de la tiara. Ya no era solo una pieza heredada dentro de la monarquía. Se convirtió en un espejo que reflejaba cómo se sentía la gente respecto a ambas mujeres. Camila tenía el trono, la propiedad, el nombre majestuoso, pero Catherine tenía la conexión. Tenía esa mirada que detenía a las personas, esa manera de desplazarse entre la multitud que generaba confianza. Y en una familia donde los símbolos tienen un peso inmenso, esa conexión hablaba más fuerte que cualquier título. La tiara parecía haberse asentado sobre la cabeza de Catherine, como si siempre hubiera pertenecido allí. No por normas, sino por la emoción que provocaba. Despertaba recuerdos, traía de vuelta sentimientos y recordaba a todos la imagen de una mujer que tanto había luchado por ser comprendida. Camila podría haber reclamado aquella tiara. Su posición le daba el derecho, pero algo sucedió dentro de los muros del palacio. Alguien tuvo que dar un paso atrás para que otra pudiera avanzar.
y con ese pequeño gesto, la decisión quedó sellada. La corona no se colocó solo sobre una cabeza, cayó sobre un instante, uno que acercó más que nunca a Catherine con el corazón del pueblo, mientras Camila seguía transitando su camino real, con sus propios símbolos y responsabilidades. El contraste se volvía más nítido. El título permanecía, pero el afecto colectivo se desplazaba. Seguía a Catherine. La envolvía en cada saludo, en cada sonrisa contenida, en cada paso delicado que daba. Y ahora, la tiara de los nudos de amor ya no habla solamente de Diana. Habla del lugar en donde el pueblo ha decidido depositar su corazón. Pero mucho antes de que despertara emociones dentro del palacio, la tiara de los nudos de amor ya había escrito su propia historia de amor, dolor y legado. Ese peso físico de la tiara parecía reflejar la misma carga emocional que Diana soportaba. Como miembro de la familia real, como esposa y como mujer, ella se esforzaba por mantenerse entera, incluso cuando su matrimonio se desmoronaba frente a sus ojos, y aún así, siguió adelante. Seguía apareciendo con esa gracia serena y esa fortaleza que se volvieron parte de su esencia pública. Nunca permitió que el mundo la viera derrumbarse. Con el tiempo, la tiara dejó de ser una simple joya. Se transformó en un símbolo profundo, una extensión de su historia. Estuvo con ella en momentos de alegría y también en los de dolor. Acompañó sus sonrisas radiantes ante las cámaras y también los ojos que, a veces, dejaban entrever la tristeza detrás del brillo. Cuando la vida de Diana se apagó repentinamente en 1997, la tiara también desapareció del ojo público. Fue guardada, como si alguien hubiese querido encerrar ese dolor en una caja y esconderlo lejos de la vista y del recuerdo inmediato. Pasaron los años. Nadie la usó. Permaneció en silencio, oculta, cargada de memorias y emociones que nunca se desvanecieron por completo. El pueblo aún recordaba cómo brillaba en la cabeza de Diana, cómo capturaba la luz con un fulgor único que evocaba su fuerza, su elegancia y esa belleza melancólica tan suya. Y entonces, en 2015, ocurrió algo inesperado. La tiara de los nudos de amor volvió a aparecer, pero no fue para Camila. En su lugar, la llevaba Catherine, la princesa de Gales. Cuando entró en aquella sala luciendo la tiara, el tiempo pareció detenerse por un instante. Quienes alguna vez la habían visto sobre la cabeza de Diana, ahora la veían brillar sobre Catherine, y la conexión fue inmediata. Imposible de ignorar. No importaba que Catherine no fuera Diana. Lo que realmente contaba era el torrente de emociones que regresaron con fuerza. Esa única pieza fue suficiente para despertar en todos un cúmulo de sentimientos. La imagen de Diana, su gracia innata, su tristeza callada. Todo volvió a la memoria colectiva. Catherine había asumido un rol que, sin proponérselo, hacía eco del recuerdo de una mujer profundamente amada. Y con ese momento silencioso, la tiara volvió a cobrar vida. Pero su pasado no se borró. Al contrario, se enriqueció. Camila, pese a su posición y al acceso que tenía a las joyas reales, nunca llevó esa tiara. Tal vez fue una elección personal, o quizás una decisión tomada por alguien más. Lo cierto es que los nudos de amor nunca llegaron a ella, y esa pequeña omisión cambió por completo la narrativa. Demostró cuán profundamente ligada estaba esta tiara a Diana, no solo en la historia oficial, sino también en el corazón del pueblo. No importa cuántos años pasen, ni cuántas cabezas la porten en el futuro, el recuerdo de Diana siempre irá con ella. Que Catherine decidiera usarla no fue solo una muestra de elegancia o un deber real. Fue un acto que unió el pasado con el presente. Dos generaciones de mujeres conectadas por una misma pieza.
una que sufrió y otra que continuó el legado. El pueblo lo percibió con claridad. En Catherine vieron un reflejo sutil de Diana, y esa tiara solo amplificó esa sensación. Lo más curioso de todo fue cómo esa joya llegó a manos de Catherine en primer lugar. Muchos pensaban que sería Camila quien la heredaría, sobre todo al haber alcanzado la cima dentro de la jerarquía real. Pero cuando la reina Isabel reorganizó discretamente su impresionante colección de joyas, tomó decisiones personales. Algunas piezas siguieron un camino, otras uno diferente, y en esa distribución silenciosa, sin anuncios ni ceremonias, la tiara de los nudos de amor fue a parar a Catherine. Una elección sin palabras, sin alardes, pero que habló más fuerte que cualquier declaración oficial. Desde entonces, la percepción pública sobre estas mujeres cambió, porque la tiara no solo pasó de una royal a otra, pasó de una historia a una emoción, de un recuerdo a un símbolo vivo. Y ahora, todo ese peso físico y emocional reposa sobre Catherine. Sin embargo, una pregunta queda flotando. ¿Quién tomó realmente esa decisión? Porque no fue una elección cualquiera, fue la elección perfecta. Cada joya, desde los delicados broches hasta las tiaras más majestuosas, debía ser colocada en las manos correctas. Y en la cima de esa lista estaba Camila, ahora convertida oficialmente en reina consorte. Era la primera en tener acceso completo a la colección de joyas reales, desde las reliquias familiares más antiguas hasta los tesoros más amados por generaciones. Tenía ante sí la oportunidad de elegir lo que quisiera, sin restricciones. Pero lo que ocurrió sorprendió a más de uno dentro del palacio. Camila dejó pasar la tiara de los nudos de amor. Esa pieza, una de las más emblemáticas y cargadas de significado en la familia real, no terminó en sus manos, sino en la cabeza de la princesa Catherine. Aquel simple gesto silencioso provocó reacciones inmediatas en los pasillos del palacio. No encajaba con lo que muchos habían anticipado. Algunos pensaban que Camila se había hecho a un lado voluntariamente. Otros, más cercanos a los asuntos internos, creían que la decisión ya estaba tomada incluso antes del fallecimiento de la reina Isabel II. De hecho, varias fuentes afirmaban que fue la propia monarca quien, con plena conciencia, había decidido el destino de la tiara mucho tiempo atrás. Con los años, la reina había desarrollado un cariño especial por Catherine, más allá de los deberes reales. Era una relación construida con respeto, constancia y una discreta complicidad. Y la tiara de los nudos de amor, que alguna vez había sido la favorita de la princesa Diana, era mucho más que una joya. Era una historia en sí misma. Para la reina, esa pieza merecía ser llevada por alguien que supiera honrar su simbolismo y seguir cargando su legado con dignidad. Es posible que el propio rey Carlos III también haya apoyado esa elección. Tal vez, en silencio, pensó que sería una forma sutil pero poderosa de mantener vivos los recuerdos de Diana, permitiendo que su nuera los portara con gracia. Catherine, al fin y al cabo, había asumido un papel que, inevitablemente, despertaba ecos del pasado. Nunca intentó borrar lo que fue, sino más bien lo integró con respeto y elegancia. Y la tiara de los nudos de amor no fue lo único que recibió. Informes desde dentro del palacio revelaron que Catherine también heredó otras piezas exquisitas y con un peso simbólico notable. Algunas provenían directamente de la colección personal de la reina Isabel, delicados broches, collares cargados de historia real, e incluso ciertas joyas vinculadas a la princesa Margarita. Nada en esa selección era ordinario. Cada artículo venía acompañado de una historia, de una conexión profunda con el pasado. Mientras tanto,
Camila recibió otras joyas importantes. Se le asignaron piezas como la tiara de panal de abejas Boucheron y algunos conjuntos que alguna vez pertenecieron a la reina María. Bellas, ¿no? Sí. Valiosas, por supuesto. Pero les faltaba algo. Esa chispa emocional que capturara la atención del público. La diferencia se sentía claramente. Las joyas de Catherine eran algo más que objetos preciosos. Eran fragmentos de memoria, cargados de intención y significado. Y esta situación no pasó desapercibida. De pronto, Camila desapareció un poco de los titulares. Algunos opinaban que eso reavivó ciertas heridas antiguas en ella, después de tantos años de espera, después de soportar la mirada crítica de la opinión pública, de mantenerse en un segundo plano, justo cuando por fin había alcanzado el lugar que tanto le había costado conseguir, fue Catherine quien comenzó a brillar en el centro, joya tras joya. La corona podía estar sobre la cabeza de Camila, sí, pero era Catherine quien se ganaba las miradas, los suspiros, el espacio emocional. Cada vez que Catherine aparecía luciendo una de esas joyas icónicas, algo se despertaba en la gente. No hacía falta decir nada. Las imágenes hablaban por sí solas. Recordaban lo que había sido y también lo que ahora continuaba. Aquella tiara que alguna vez fue solo una pieza hermosa, se convirtió en un símbolo poderoso. Se transformó en una declaración silenciosa, envuelta en perlas y plata, viajando a través de generaciones. Y para Camila, según quienes la conocen de cerca, ese mensaje no pasó desapercibido. Lo sintió en lo más profundo. El momento clave fue cuando Catherine salió en público con la tiara de los nudos de amor sobre su cabeza. Todo cambió de nuevo. No fue solo admiración lo que despertó. Los titulares comenzaron a brotar en todos los medios. Las fotos iluminaron las portadas. Las redes sociales se llenaron de comentarios y publicaciones. Los programas de televisión debatían sin parar sobre el significado detrás de esa imagen. El ambiente a su alrededor cambió. No era ira ni celos lo que flotaba en el aire, pero sí algo más profundo, emociones que Camila había aprendido a enterrar durante años. De pronto empezaban a emerger sin pedir permiso. Ella había soñado que ser reina consorte marcaría el inicio de un nuevo capítulo, uno brillante y propio. Pero en lugar de eso, vio como otra mujer parecía ser la que realmente comenzaba esa historia, cargando con ella el cariño del pueblo, sin haberlo pedido, sin haberlo buscado. Catherine no se había propuesto ocupar ese lugar en los corazones de la gente. Nunca lo exigió ni luchó por él. Pero aún así, paso a paso, joya por joya, ese lugar se le fue entregando. Lo que una vez fue un tesoro íntimo, guardado y silencioso, volvió a aparecer frente al mundo, colocado con naturalidad sobre la cabeza de una mujer que, sin quererlo, despertaba en la gente recuerdos de un tiempo que jamás olvidaron. Y con esa única elección, la tiara de los nudos de amor, una historia silenciosa, comenzó a recorrer los pasillos del palacio. Una historia no contada con palabras, sino con miradas, con memorias y con una emoción que no podía ocultarse. Era el hilo invisible que conectaba el pasado con el presente. El instante en que Catherine salió luciendo aquella tiara, algo se movió. No fue teatral, no fue exagerado. Simplemente estaba ahí, de pie, con su porte sereno y una elegancia natural que no necesitaba esfuerzo. Y de pronto, esa joya no parecía prestada, parecía hecha para ella. Esa tiara, más allá de los diamantes o la moda, transmitía algo inmediato, algo que se sentía sin necesidad de explicaciones, y la forma en que Catherine la llevó trajo de vuelta una avalancha de recuerdos. Muchos no pudieron evitar pensar en Diana, no porque Catherine la imitara,
sino porque, de alguna manera sutil pero poderosa, parecía continuar una historia que ya estaba escrita, una historia cargada de significado y de emociones que aún latían en la memoria colectiva. Esa conexión, tan íntima y profunda, no era algo que cualquiera pudiera forzar o reclamar. Camila podía llevar otras joyas, podía asistir a cenas oficiales, presidir recepciones, posar ante las cámaras, pero esa tiara, con todo lo que simbolizaba y el peso emocional que arrastraba, nunca fue realmente suya. Hay cosas que no se heredan, ni se prestan, ni se conquistan. Algunas cosas simplemente se sienten. Y Catherine las tenía. No necesitó perseguirlas. Ellas la siguieron a ella. Y cuando las fotos comenzaron a circular, todo estalló en las redes sociales. Imágenes de Catherine y Diana aparecían lado a lado. La gente hablaba de los parecidos, los ojos, la serenidad en la expresión, esa misma dulzura que conmovía a todos. En solo unas horas, la tiara dejó de ser una joya real para convertirse en algo mucho más grande. Se volvió un símbolo de transformación, de nuevos comienzos y de una mujer que muchos ahora creen que dará forma al futuro de la monarquía británica. Catherine no dijo ni una palabra esa noche, pero dejó una impresión imborrable. La misma noche, Camila también asistió al evento. Llevaba otra corona. Se colocó bajo las mismas luces. Posó para las mismas cámaras. Pero su presencia no generó el mismo impacto. Su aparición se desvaneció rápidamente, mientras el público y los medios continuaban hablando solo de Catherine. Las comparaciones no tardaron en crecer, y algunos dentro del propio palacio reconocieron más tarde que nada de esto fue pura coincidencia. Había una especie de competencia silenciosa, una que Catherine parecía ganar sin esfuerzo. La atención se volcó naturalmente hacia ella, y Camila la vio alejarse entre los flashes y los titulares. Aquel evento no solo reavivó viejos sentimientos, despertó algo más profundo, algo que había estado dormido durante años. La tiara había removido emociones, hizo que la gente recordara qué cosas habían sido importantes para ellos, y sobre todo, quién las había hecho sentir así. El brillo no estaba solo en las piedras preciosas, estaba en la reacción que generó, en la forma en que el público se aferró a esa imagen de Catherine, porque en la vida real de la realeza, la opinión pública tiene poder. Ser visto de cierta manera puede valer más que cualquier corona, y esa noche, sin decir una sola palabra, Catherine se adueñó de esa luz y no la soltó. Y justo en ese momento, la historia dejó de ser solo sobre joyas y comenzó a ser sobre destino. Para Camila, aquel momento dolió profundamente, no por la joya en sí, sino por el símbolo silencioso que llevaba consigo. Durante años, había luchado por construir su papel dentro de la monarquía. Intentó ganarse al pueblo, trabajó sin descanso para demostrar que merecía un lugar en la historia real. Sin embargo, todo ese esfuerzo pareció desvanecerse en cuestión de segundos, cuando los aplausos, las miradas y la admiración giraron hacia otra persona. Esa otra corona, la que no se lleva en la cabeza, sino que se siente en el corazón de los demás, permanecía fuera de su alcance. No se puede conquistar por deber, no se puede exigir. Y aunque el evento terminó, el recuerdo de esa verdad la acompañó mucho más allá de aquella noche, porque esto no fue solo un momento aislado. Para comprender por qué este hecho tuvo un impacto tan fuerte en Camila, hay que mirar hacia atrás, al inicio de todo, entre ella y Catherine. Desde el principio, las cosas no fueron fáciles. Cuando William presentó a Kate en el círculo real, la tensión se notó de inmediato. Camila nunca dijo nada abiertamente,
Pero la energía cambió. En los pasillos del palacio, algo se sentía distinto. Ella observaba cómo Kate entraba con paso firme en un mundo que a ella le había costado años conquistar. Y la diferencia era difícil de ignorar. Kate venía de una familia común, sin linaje noble, sin una historia aristocrática detrás. Y sin embargo, el pueblo la aceptó desde el primer momento. La adoraron sin dudar. Camila, en cambio, había tenido que remar contracorriente durante años. Soportó críticas, fue juzgada y aprendió a ganarse su espacio paso a paso, en silencio. Ver cómo todo eso que le costó tanto llegaba tan fácilmente a Kate, despertó en ella una sensación de injusticia difícil de tragar. Porque mientras Camila se esforzaba por cambiar la forma en que era vista, Kate no tenía que hacerlo. El cariño del público llegó a ella sin que lo pidiera. Ese amor inmediato, ese apoyo incondicional, la hicieron sentir desplazada. Y por más tiempo que llevara dentro de la familia real, al lado de Catherine, Camila seguía sintiéndose como una extraña. Entonces, cuando la tiara apareció en escena, todos esos viejos sentimientos regresaron con fuerza. Las heridas del pasado se abrieron, las emociones ocultas salieron a la superficie, y el mensaje fue claro para todos. En el mundo real de la realeza, algunas coronas pesan más de lo que parecen, y otras ni siquiera necesitan ser llevadas en la cabeza para dejar su marca. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién crees que realmente merece la tiara de los nudos de amor? ¿Catherine, con el cariño del pueblo, o Camila, por los años de lucha y permanencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste de este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir con nosotros en esta historia real llena de emociones y silencios que hablan.